amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Tortulia Podcast. La Tortulia Podcast, ya lo saben, es su programa de drama humano hilarante. Como siempre, aquí, desde los estudios virtuales de Radio Camacuá. ¿Por qué virtuales? Porque estamos en nuestros hogares, porque el coronavirus nos impide atravesar la ciudad directamente ya. Es una cosa tan terrible que ya directamente hay bloques de coronavirus que impiden el acceso a cierta parte de la ciudad. En cualquier momento esto se parece a Casa Tomada de Julio Cortázar, pero con ciudades y coronavirus. Como siempre, a punto de monetizarlo como un NFT. ¿Cómo es? Un NFT, sí, el un coronavirus. NFT de coronavirus. Exacto, a punto. Y Seba nos va a hablar de eso muy pronto en otro programa que tenemos que se llama El Cisne Más Negro. Pero antes de eso, quiero presentar a la gente que me acompaña. Tenemos, por ejemplo, a Alexis, que acaba de hablar. Alexis se tiró sin esperar su presentación. ¿Cómo estás, Alexis? Perdón. Rodeado. Rodeado. Estás rodeado de coronavirus, exactamente. Estamos como siempre con Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, disfrutando voz nueva. Me operé al final, así que ahora espero no perder la voz a mitad del programa. Esta es la nueva voz de Sebastián para todos los que están escuchando. Sí, así como en realidad esta es mi voz. Esta es tu voz, claro, no era la de antes. Ahora es la voz de verdad de Sebastián. Y hoy tenemos un invitado muy especial porque, por primera vez con nosotros, y esperemos que no la última, por primera vez tenemos a Guido Quintela, licenciado en Historia por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UDELAR, docente e investigador especializado en temas de historia rioplatense del siglo XIX. Hola, Guido, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Y lluviosos días. Muy lluviosos días. Sí. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Además, un tipo muy humilde que nos pidió que lo presentáramos como un muerto. Sí, exacto. Exacto. Todo esto que dije yo dijo, no, esto es demasiado. Todo lo dijo Diego. Él no quería. Sí. Claramente. Sí. Ya ahora vamos a charlar un poquitito contigo, pero antes quiero decir, me tengo que presentar a mí porque si no algo está fallando. Mi nombre es Diego y como siempre estoy acompañado de estos excelentes compañeros de podcast que acabo de nombrar. Pero antes de empezar, muy importante, quiero que recuerden todos que tenemos un podcast nuevo que se llama El Cisne Más Negro, no el cine más negro, sino el cisne más negro, donde hablamos de la miseria dentro del corazón humano. Tenemos programas hablando de grandes estafadores, tenemos programas hablando de grandes tragedias humanas, tenemos programas, digo de grandes tragedias humanas porque no sé cómo catalogarlo de lo que contaste, Seba, de Stalin y lo de Yoko Asahara. Sí. Y tenemos programas que hablan de los peligros de algunas cosas nuevas que están viendo de tecnología. Así que no es un podcast apocalíptico para nada. Nosotros no somos apocalípticos, pero bueno, nada. Nos gusta mirar los peligros que se avecinan. Así que lo pueden encontrar en Spotify, lo pueden encontrar en iTunes, lo pueden encontrar en Google Podcast, en Evox o donde sea que escuchen sus podcasts. Es como más tortulia, ¿no? Es como un poco más de tortulia. Así que, nada, yo qué sé, creo que por ese lado la venta es fácil. No es una buena forma de venderlo, me parece. Para mí es la mejor. Si este programa les gusta, ese otro les va a gustar. Así que vayan. No, pero hay que crear, como es hype. Hay que crear hype. Bueno, es mejor, es más que la tortulia, es como dos tortulias. Si les gustó la tortulia, sí, no sabés lo que le pasó a este famoso cuando escuchó. Hay que encontrar un famoso para que escuche. No sabés lo que le pasó al presidente de Haití cuando escuchó este programa. No sabés lo que le pasó al presidente de Haití cuando escuchó El Cisne Más Negro. Bueno, eso, así que vayan y escuchen. Bueno, y ahora que ya terminamos con toda la pavada, esas de las presentaciones, ahora sí, Guido, te voy a decir una cosa muy importante. Viene Guido a hablar acá y como dijimos, es se especializa en temas de historia rioplatense. Yo eso pido perdón por hecho experto, tengo la palabra muy pegada, entonces me cuesta, pero se especializa en temas de historia rioplatense del siglo XIX. Y esta es una primera vez para este programa, porque vamos a hablar de historia rioplatense del siglo XIX, vamos a hablar de nuestra historia. Yo siempre he evitado esos temas a conciencia y yo le dije a Sebastián, y hoy me acordaba, para que vean lo viejo que es la génesis de este programa, yo le decía a Sebastián, yo no quiero que venga Carlos Maggi a decir que somos unos muertos que estamos diciendo mal las cosas. O sea, Carlos Maggi estaba vivo cuando teníamos esas conversaciones y cuando empezamos los primeros programas de La Tortulia. Sí, será viejo este programa. Entonces, por eso nunca hemos hablado de estos temas, porque es como que nada. Yo, si bien he leído y he tratado de hacer algo, no lo he podido concretar nunca, por la razón que sea. Entonces, nunca hasta ahora habíamos hablado de historia nuestra, local, del siglo XIX. Pero ahora tenemos a alguien que sabe. Entonces, como tenemos a alguien que sabe, podemos, porque tenemos a Guido. Entonces, Guido, gracias por darnos esta posibilidad.
Por favor, un placer contribuir a difundir. Perfecto. Bueno, sin más entonces, el programa es tuyo. Perfecto. El 15 de abril de 1848, Giuseppe Garibaldi partió de Montevideo con rumbo a Italia junto con 63 compatriotas y orientales que habían peleado junto con él en la Legión Italiana durante la Guerra Grande. Garibaldi llegó a Montevideo en 1841 desde Río Grande do Sul, a donde había llegado en 1836, huyendo de la monarquía contra la que se había rebelado. En los prácticamente 6 años que Garibaldi estuvo en Montevideo fue indigente, profesor de matemática, comerciante, marino, legionario, coronel del ejército y por solamente 2 semanas, capitán de todas las fuerzas que defendían la ciudad. Querido, temido, admirado, odiado y envidiado. Esta es parte de su historia en estas latitudes. Una historia que tiene amor, odio, guerra, piratas, masones, tramas políticas, xenofobia y mucho drama humano hilarante. ¡Qué bueno! Esto es Giuseppe Garibaldi en el Río de la Plata, parte 1. Espectacular. El programa que teníamos ¿Qué les pendiente parece? que ¿Qué les dijimos, parece? no podemos hacer nosotros porque no tenemos el background. Y tampoco lo teníamos en los otros programas, pero este como que se nota más. Igual nuestros programas, errores fácticos nunca tienen, pero acá tenemos a alguien que sabe. Estás diciendo nunca, que es una palabra demasiado fuerte, Sebastián. No, bueno, si tenemos errores fácticos, la gente usualmente los corrige y nosotros decimos, miren, nos equivocamos en el programa, no tenemos problema. Sí, claro. Tampoco hay que tener miedo a eso. No, nunca hay que tener miedo, estoy de acuerdo. Yo una cosa que quiero destacar es que Garibaldi es, yo creo que es uno de esos temas que nos lo han pedido. Es un tema que ya sabéis que la mitad de nuestra audiencia está en otras partes del mundo. Más de la mitad de nuestra audiencia. En Uruguay solo un 10-15% de nuestra audiencia, claro. Una audiencia bastante escasa. Pero, claro, por eso Garibaldi es una figura que llama mucho la atención por todo el tema de la reunificación italiana y todos los procesos de la revolución del 48 y todo eso. Pero claro, no es tan conocida la historia de sus orígenes, porque esto es como el episodio 1 es como el episodio 0.5 de Garibaldi antes de hacer todo lo que hizo en las revoluciones del 48, exactamente. Es el Rogue One de la historia de Garibaldi. Exactamente, entonces extremadamente atractivo para toda esa gente que quiere conocer la historia de Garibaldi, que sabe lo que pasó con Garibaldi en el 48 y más adelante, pero no sabe qué pasó antes. O sea, ¿dónde aprendió Garibaldi a hacer todo lo que hacía? ¿Dónde se forjó? Bueno, entonces está acá. ¿Por qué hay una calle? Vos le decís, hay una calle que se llama Garibaldi. Y decís, ay, ¿por qué? ¿Viste? Bueno. Exactamente. Así que me llama atención. Claro, porque, por ejemplo, yo vengo de Colonia, vine de Colonia a Montevideo hace 10 años. Y. ¿Colonia del Sacramento? No, de Nueva Helvecia. ¿Sos de Nueva Helvecia? Sí. Mi señora es de Nueva Helvecia. Mirá. No, sí, bueno, hablamos después. Comparamos notas después. ¿Qué te pareció Papeles Suizos? Comparamos apellidos. Gran libro. Tiene unos problemas de estructura ahí que me complicaron un poco. Mantengo la bandera fuerte de Papeles Suizos. Yo creo que tiene unos problemas de estructura ahí que está medio complejo, pero yo no llego tanto. La narrativa la dejo que sea libre. Pero está, sí, me entretuvo. Muy lindo. Bueno, así que mirá qué casualidad. Bueno, después comparamos. después Bueno, sí. Bien. Bueno, pero la mitad de mi vida en Montevideo viví en La Blanqueada. Y siempre estuvo la calle Garibaldi ahí. Y eso me llamó la atención porque cuando yo vine a vivir a Montevideo no sabía quién era. Y bueno, después la vida me llevó por otros caminos y terminó estando muy cercano a mí. Garibaldi, la calle Garibaldi es un protagonista indiscutido de La Blanqueada, la calle. Totalmente. O sea, es ineludible Garibaldi. Es una calle ineludible. No tenés forma de no pasar por ahí si tenés que hacer algo. Que era una calle del mal que se está reconstruyendo en una calle del bien. Están recuperando su brillo. Era un mal necesario que te ayudaba a cortar camino para atravesar la ciudad y ahora se está reformando. Tiene igual tiene unos cositos elevados en el centro, medio al principio. Que un divisor de carriles que es extremadamente peligroso. A mí agarrás mal eso es historia. Que yo no conozco otros en Montevideo así. Sí, ¿sabes en dónde? En San Martín.
Sí, en San Martín. ¿Con esa altura, ese tamaño? Sí. Los agarrás mal esos en San Martín por donde está después de Burgues, ponele. Los agarrás mal. Eso es historia. Eso es historia. Te parten en el medio. Sí, no sabes lo que es. Es terrible. Bueno, perfecto. Bueno, fantástico, Guido. Comencemos. Bueno, antes de llegar a Garibaldi en Montevideo, estaría bueno hablar un poquito de su vida. De dónde nació, de cómo se desarrollaron sus primeros años, para darle un poco de contexto también a la situación, ¿no? Obviamente. Bueno, Giuseppe Garibaldi, o también llamado Pepino por su familia, nació en la ciudad de Niza el 4 de julio de 1807, una ciudad de Niza que, si bien en ese momento, o sea, en 1807, estaba anexada a Francia, era como una zona que históricamente había sido parte del reino del Piamonte, ¿no? Y bueno, y fue y vino de manos muchas veces, como esa parte de lo que hoy es Francia. Cabe decir que para el momento que nos interesa, los primeros 2 tercios del siglo XIX, la península italiana no era un país como es hoy en día, sino que estaba gobernada por al menos 8 diferentes proyectos políticos, ¿no? Que incluían desde una zona que estaba bajo la influencia directa de los estados papales en el centro, y otra bajo la zona de influencia directa del Imperio Austríaco en el noreste, pasando por sistemas mucho más acotados, pero lo cierto es que cada uno actuaba con autonomía de los demás, con sus propios sistemas legales, monedas, aduanas, etc. Giuseppe Garibaldi, fue el segundo de los 5 hijos de la pareja formada por Domenico y Rosa Garibaldi. Domenico era un marino mercante, mientras que Giuseppe, como buen segundo hijo que era, la tradición, si se quiere, marcaba que se dedicase a la iglesia. Sin embargo, ya de adolescente, Giuseppe sabía que quería dedicarse a la marina, como su padre y también como su abuelo, y por ello fue que con 15 años huyó de Niza con un puñado de amigos, con el objetivo de llegar, al puerto más grande de la zona, que era Génova, ¿no? A donde nunca llegaron porque rápidamente fueron capturados por otro barco. Pero lo cierto es que esto hizo que, capaz que de una manera un poco romántica lo voy a relatar, ¿no? Pero que sus padres, dijeran, si querés dedicarte al mar, dedícate al mar. Sí, claro. Sí, claro. En esa época los niños eran distintos. Claro, ya con 15 a los años. 14 años ya sos un hombre. Puedes dedicarte a la marina. Dedícate a la marina. Y bueno, ese mismo año, Giuseppe comenzó con su ecléctica vida a bordo de diferentes embarcaciones mercantes, actividad que lo ocupó por una década. Y lo llevó por todo el Mediterráneo, por el Mar Negro, y también por lugares como, Estambul y el norte africano, por ejemplo. Incluso llegó a ser capitán de una embarcación que varios autores coinciden a la hora de decir que era una embarcación que se llamaba la Clorinda. Yo nunca entiendo mucho, capaz por mi... No sé si es desconocimiento sobre el tema de los barcos, ¿por qué les gusta tanto decir los nombres de los barcos? Eso sería una situación que evitaría, por ejemplo, si estuviera escribiendo un libro, pero está. Pero es que son lindos los nombres de los barcos. Para mí, si el barco es grande y es único de su clase, tipo el Bismarck, puede merecer un nombre. Si no es como un camión, ¿no? Exactamente. Es como un auto. No. Entiendo que si tenés el acorazado, el portaaviones Nimitz, el único White 2 de su clase, decís, puede merecer un nombre personal. Si sos el barco mercante 483, te podés tener una chapa. O sea, ¿tú sabes que es interesante eso? Habría que averiguar cómo es la historia de cuando se le empezó a poner nombre a los barcos. Porque aparte, eso no es natural. Cuando lo habían estacionado. Sí. Le va buscando. A ver que existiera un sistema. Por ejemplo, mañana partimos en el barco Juan Carlos. Y vas ahí al puerto y empiezas a buscar los nombres de todos los barcos. Pero evidentemente es algo que se empezó a hacer, porque vos lees... Yo voy a terminal de ómnibus. Lees las crónicas de las batallas romanas y no te dicen, no sé, no llevan...
No tienen nombre los barcos. O vos, si te tenían, no están registrados. Es algo que se empezó a hacer en algún momento. Esas cosas me resultan interesantes siempre. Porque uno piensa que las cosas están todas inventadas, que las cosas siempre fueron igual. Uno se imagina muchas veces eso, ¿no? Más allá de que obviamente hay cambios societarios, todo, pero una vez se imagina que son cosas como que todo es como natural, no sé, que es natural festejar el 25 de diciembre una fiesta. Y no, en algún momento empezó. Justo el 25 de diciembre es un muy mal ejemplo porque se viene haciendo de toda la vida, pero justo es un muy mal ejemplo, pero ta. El otro día me encontré con algo que era así, era un poco raquera. La noche de la nostalgia. Sí, eso sí, seguro que empezó en No algún existió. El otro día descubrí que en Argentina hay un feriado que es el 20 de noviembre, que es por la batalla de la Vuelta de Obligado. Tiene mucho que ver con Garibaldi, de paso. Que es de hace 10 años feriado. Mirá. Es un feriado que yo pensé que había sido toda la vida. Y el otro día estaba mirando una historiadora argentina que hablaba de que era 10 años. Bueno, lo de Güemes me dijeron que era parecido también. El feriado fue hace poco, que fue por la muerte de Güemes. Güemes es de ahora. Que es un feriado relativamente nuevo también. Creo que tiene la misma idea, porque es como ahí una cuestión que tiene que ver con revitalizar diferentes procesos. Bueno, continuemos. Continuemos. Bueno, entonces tenemos a Garibaldi en sus primeros años dedicándose a la marina y llegando a ser capitán de su propia embarcación, que como dijimos era conocida la Clorinda. Pero si vemos la situación de Europa en general en ese momento y de la península italiana en particular, más allá de la forma en la que estaba dividida políticamente, que mencionamos hace un rato, la década de 1830, con el final de algunas etapas bien monárquicas y autoritarias, da espacio a un gran número de revoluciones antimonárquicas, ¿no? Y muchos de esos movimientos revolucionarios que proliferaron por toda Europa y que se van a extender hasta por lo menos la década siguiente, se basaban sobre las iniciativas de sociedades secretas, que no me animaría a llamarlas masónicas, pero bueno, digámosle sociedades secretas, ¿no? Como por ejemplo, los Carbonarios. Los Carbonarios era una de estas sociedades secretas que operaba en Italia desde principios del siglo XIX, y uno de sus principales cometidos era, bueno, luchar por la unión de los diferentes estados italianos. En 1833, con 26 años... ¿Te puedo hacer un apunte? Una pregunta en realidad, no un apunte, una pregunta. Todo esto gatillado por la Revolución de Julio, ¿no? Sí, también. Recordemos que en Francia ha sido hacía muy poco, o sea, hacía en 1830. Por eso, vos decís, claro, que en el 30 empezar como todo un proceso, y como esa es mi pregunta, si empieza, si la chispa inicial es la Revolución de Julio. Y bueno, capaz que sí, capaz que no, pero la Revolución de Julio es una de esas. Si se quiere, de las más importantes, porque llegó al poder. Sí, claro, tuvo un éxito de un cambio de gobierno. Sí, quizá por eso es de las más institucionales, incluso, ¿no? Bueno, en ese contexto, y con 26 años, en 1833, Giuseppe Garibaldi, bueno, se unió a la política revolucionaria, enrolándose en otra sociedad clandestina conocida como la Joven Italia, o Giovine Italia en italiano, ¿no? Liderada por una figura muy carismática y muy fuerte, como era Giuseppe Mazzini. Varios autores coinciden al decir que el contacto de Garibaldi con la Joven Italia fue a través de su trabajo como marinero, y específicamente señalan que, bueno, que un lugar de encuentro de muchos mazzinianos o partidarios de la Joven Italia estaba cerca de un puerto que es un puerto que yo descubrí cuando estaba escribiendo esta columna. Es un puerto llamado algo así como Taganrog, disculpen si lo pronuncié horrible, que está en el mar de Azov, que es como un mar muy chiquito que se desprende del Mar Negro y que tiene costas en Ucrania y en Rusia, en las actuales Ucrania y Rusia. Dicen también que, bueno, que Garibaldi durante estos años ya era favorable a algunas ideas revolucionarias, como, bueno, el republicanismo, y que eso también lo hizo adherirse a la Joven Italia. Él mismo, en sus memorias, bien al principio, dice lo siguiente, ¿no? Y abro cita: soy republicano porque este es el sistema de gobierno de la gente justas. Cierro cita.
La idea básica detrás de la joven Italia, así como lo había sido en su momento, o lo era paralelamente la de los Carbonarios, era la de crear a través de una revolución armada una república italiana unificada y achicar las diferencias sociales, sobre todo con la iglesia y la aristocracia, ¿no? Veamos que Italia estaba, la gran parte de la península italiana estaba gobernada por el imperio austríaco y por los estados papales, o sea que tiene mucho sentido. El movimiento de la joven Italia, típico de todos estos movimientos de mediados del siglo XIX, se basaba sobre una importante militancia, tanto intelectual como militar, y estaba muy concentrada en torno a la figura de su fundador, Giuseppe Mazzini, que era como el que tiraba de todos los hilos. Y va a seguir tirando de todos los hilos, incluso cuando todos estén exiliados, como vamos a ver dentro de algunos minutos. Bueno, entonces Garibaldi, cuando se une con 26 años, en 1833, a la joven Italia, es muy de sociedad secreta tener un apodo, ¿no? Claro. Entonces, Garibaldi, a falta de uno, tenía dos. Se lo podía llamar como Cleombrato o Borel. Él usaba los dos. He notado que en la mayoría de los libros se usa Borel, pero el otro también lo he visto en algunas cartas que él se manda con Mazzini o con otra gente de la joven Italia que usa los dos. Qué interesante. Mucho mejor que Pepino. Mucho mejor que Pepino. Mucho mejor que Pepino. Ahí eligió bien. Con perspectiva. Sí, acá, ya que nombraste a Pepino en este huequito de interrupción que encontramos, no lo quise decir, es Pepino el gran payaso, ¿no? Estoy hablando de Titanes en el Ring. Muy complicado, me decís Pepino en el primer piso, es Pepino el gran payaso. Muy complicado arrancar con ese tipo de... Muy complicado arrancar con ese... ¿Cómo se llama? Con ese mote. Pero estaría interesante ver por qué se ponen, ¿por qué Cleómbrato? ¿Por qué Borel? ¿No? Porque a mí no me suena nada ninguno de los dos nombres. Ninguno de los dos. Claro, no es como Gracchus Babuf, ¿viste? Claro. Que te suena. Decir, bueno, ¿por qué se lo puso? Está claro, a mí todos me suenan a plato de comida. Cleómbrato. Italia, los Carbonara. Joven Italia suena a restaurante de pasta y pizza, seguro. Carbonara también. Joven Italia es un restaurante de pizza y pasta. También. Seguro que es un restaurante de pizza y pasta, joven. Una vez comí un clemborato muy bueno. En el restaurante La Joven Italia. En el restaurante La Joven Italia. Mazzini sí, probamos todos. Mazzini, claro, obviamente. Carbonara también. Estos eran los Carbonari, pero eran los mismos, ¿no? ¿Eran los Carbonari? Carbonari, sí, los Carbonari. Eso también. Es todo nombre de comida. La revolución italiana tiene todo nombre de plato. Es increíble. No, pará, pero esto es muy importante. Que yo lo que creo es que, de vuelta acá, como siempre, como las referencias de esta gente son cosas más bien clásicas, porque es lo que había, no tanto pop, porque no había tanto pop. Hoy se pondrían Iron Man 23, 48. Hoy se pondrían eso. Hoy se pondrían eso. Me parece muy divertido ver eso, porque siempre es el cambio de época que se ve clarito. Bueno, muy bien. ¿Seba, algo más o seguimos? No, sí. Seguimos entonces, dale. Seguimos, ¿sí? Bueno, y la primera misión de Borel, porque es mucho más fácil decir que Cleómbrato, fue unirse a la marina sardo-piamontesa para iniciar un motín revolucionario, ¿no? Pero su misión falló. Y fue atrapado y el 3 de junio de 1834, o sea, un año después de que se había unido a la joven Italia, fue condenado por el rey piamontés Carlo Alberto como enemigo del Estado piamontés. Y bueno, en ese momento o te condenaban o te decidías exiliarte. Y bueno, Garibaldi, exiliado, viajó por varios lugares de Europa y África para llegar sin demasiado motivo aparente, en noviembre de 1835, a Río de Janeiro. Para el momento en el que Garibaldi llega a Brasil, la situación política del imperio era bastante inestable. Nuestro querido emperador Pedro I se había vuelto tan impopular que en 1831 había tenido que abdicar en su hijo de 5 años, que posteriormente va a ser conocido como Pedro II. Pero hasta 1840, cuando Pedro II alcanza
una edad acorde, entre muchas comillas, para asumir su puesto, el imperio estuvo gobernado por una serie de regentes muy poco célebres, ¿no? Y como en todos los casos en los que gobierna un niño o una persona con muy poca legitimidad, como un regente muy poco célebre, se sucedieron muchas rebeliones antimonárquicas, ¿no? Entre ellas, la rebelión en Río Grande do Sul. Esta revolución, conocida como la Revolución Farroupilha o Revolución de los Farrapos, fue un intento republicano por, no sé si la palabra es independizarse, pero bueno, por tener cierta autonomía de Río Grande do Sul, y sobre todo por motivo, bueno, bien de eso, de movimiento revolucionario que tiene que ver en muchos casos por elementos que tienen tintes políticos, pero también económicos, fiscales y sobre todo de autonomía, ¿no? El líder, es la época. Es bien de esa, es bien del siglo XIX, bien del movimiento republicano del siglo XIX, que es por un lado político, por otro lado económico, por otro lado fiscal, y siempre hay como el factor de búsqueda de autonomía está en la vuelta. El líder de la Revolución Farroupilha fue, bueno, el viejo y querido Bento Gonçalves, y para el momento en el que Garibaldi llega a Brasil, la revolución había avanzado bastante, incluso había logrado sacar de Porto Alegre al gobernador imperial y poner allí una especie de gobierno provisorio republicano con el fin, primero, de hacer frente a la guerra y posteriormente de legitimarse, porque gobierno que no tiene legitimidad no sirve para nada. Volviendo a Garibaldi, si bien él cuando llega no tenía prácticamente conocimiento sobre la política brasilera, coincidió rápidamente con otros italianos, exiliados también, que sí los tenían. Sobre todo, me gustaría destacar a uno, que era Luigi Rossetti, otro partidario de la joven Italia, que estaba dedicado allí en Río de Janeiro al comercio y a las conexiones, a establecer conexiones con diferentes exiliados italianos en la vuelta. Garibaldi comienza a trabajar rápidamente con Rossetti en el comercio y a la vez también pasa a formar parte de los círculos de italianos exiliados. Y aquí es donde entra la segunda figura que me parece interesante resaltar, que es que entra en contacto con una persona que tiene uno de los mejores nombres de estas columnas, que es Tito Livio Sambeccari. ¿Sabés lo que me suena? Tito Livio Sambeccari. Había un sketch muy viejo de Videomatch o Showmatch que siempre eran hermanos que jugaban al fútbol. Tito Livio Sambeccari, grande figura de deportes en el recuerdo. Tito y Livio Sambeccari llegaron en un barco al sur de Brasil, conducido por la famosa jugada. Fueron fichados por el Club Joven Italia. Ahí lo recibí un pequeño, tal cual. Tito Livio Sambeccari. Sí. A mí me suena a nombre de Cha-Cha-Cha. También. Tito Livio Sambeccari. Sí, que venga a cantar el tango en pelota, una cosa de esas que hacía Cha-Cha-Cha. Bueno, pero la cosa es que Tito Livio Sambeccari era un conde originario de Bolonia, o de la zona de Bolonia, que ya para ese momento estaba también exiliado, y ya para ese momento, bueno, había sido como bastante adherente de la Revolución Farroupilha, al punto de que había caído preso junto con Bento Gonçalves un par de veces, y en una de esas prisiones en Río de Janeiro es que primero Garibaldi y Rossetti lo conocen, y este mismo es el que le sirve de nexo para unirlos a la causa revolucionaria Farroupilha, ¿no? También como en ese cruce de caminos de varios exiliados italianos aparece Giovanni Battista Cuneo, una persona de la que ahora no vamos a hablar mucho, pero para la próxima columna o para el próximo capítulo, por decirlo de una manera un poco más marketinero, va a ser muy importante. Muy bien, recuerden el nombre. Giovanni Battista Cuneo, otro gran nombre. Bueno, en este marco, en mayo de 1837, Garibaldi se enrola, por decirlo de alguna manera, como marinero de la Revolución Farroupilha, y el gobierno revolucionario le entrega una patente de corso
para perseguir y capturar embarcaciones enemigas en nombre de la revolución. Y luego de actuar unos meses ahí en la zona de sur y centro de Río Grande do Sul, siempre en la costa, ¿no? Apresando algunas embarcaciones y vendiendo su carga, llega por primera vez a tierras orientales. Que en este caso sería Maldonado. Sobre todo... Para la gente que no está acostumbrada, de repente que nos escucha de otro lado, cuando nosotros decimos orientales, siempre nos referimos a Uruguay. Lo que hoy es Uruguay. Sí. Porque es la banda oriental, entonces siempre hablamos de orientales, porque es el oriente del río Uruguay, entonces a veces se habla así. Inclusive nuestra nacionalidad durante mucho tiempo fue oriental, ahora desconozco si sigue siendo así o no, pero vos en el pasaporte decía nacionalidad oriental, decía. Así que cuando hablamos de orientales no hablamos de esa época, Japón, China, no, hablamos de acá nomás. Como dijo Guido, Maldonado, o sea, acá, a 1 hora y media de auto, Maldonado, es ahí, listo. Bien hecha ese comentario porque yo no me hubiera dado cuenta. Bien pensando en esa audiencia multinacional. Exactamente. Buenísimo, entonces a mediados de 1837 es que, bueno, Garibaldi llega a la zona de Maldonado con la excusa de vender café que había capturado de una sucesión de naves enemigas, ¿no? Pero lo que sucede es que no se les permitió desembarcar en Maldonado, ya que el presidente uruguayo de ese momento, Manuel Oribe, entendió que como eran representantes de un gobierno insurrecto o revolucionario, contrario al imperio, decretó su persecución y apresamiento. Ante esta situación, Rossetti y Garibaldi deciden dividirse, y Rossetti parte hacia Montevideo en busca de apoyo, pero comenzó a tardar mucho en volver. Por lo que Garibaldi decidió ir a buscarlo. Decidió zarpar, pero en vez de volver a Río Grande, salió a buscarlo a Montevideo, ¿no? Lugar donde claramente tampoco pudo desembarcar. Imagínense, si no pudo desembarcar en Maldonado, tampoco le iban a dejar desembarcar en Montevideo. Y allí lo que hace es seguir curso hacia el oeste, en vez de volver, porque, bueno, dice, en sus memorias dice, bueno, yo tenía que encontrar a Luigi Rossetti, no me podía volver a Brasil sin él. Entonces sigue curso hasta llegar a un lugar que Garibaldi en sus memorias llama Jesús María, que por lo que leí en algunos libros es un lugar que está cercano a la llamada Barranca de San Gregorio en el actual San José. Pongámosle, muy a grosso modo, cerca de Quillú, más o menos. Cerca de Quillú. ¿No? Más o menos. Allí logra bajar a tierra por provisiones y sobre todo noticias para ver qué estaba pasando en la vuelta, cómo podía ir a Montevideo. Y acá viene uno de mis momentos favoritos de Garibaldi, que es cuando se encuentra con lo que él llama una poetisa, ¿no? Que no sabemos su nombre en ningún momento, y que era la esposa de un estanciero que lo había alojado en su casa y le había dado provisiones. ¿Y por qué ese mote de poetisa? O sea, ¿qué estás decodificando ahí? Bueno, ahora vamos a ver, pero en un momento él dice como que ella le escribía poemas y cosas por el estilo, y él tiene como... Viste que las memorias tienen eso, que uno la escribe después de muchos años de lo que pasaron las cosas. Se olvida todo. Y se da mucho para adelante y como que tiene delirios místicos con el pasado romántico, ¿no? Claro. Entonces, es lo que tienen las memorias. Claro. Esto es gente del siglo XIX. Y gente del siglo XIX. Le pone romanticismo. Sí. Y anda a chequearlo.com, ¿no? Obvio, es lo que tienen las memorias. Son las memorias, anda a chequearlo. Yo en mi cabeza me imagino como él caminando por un lugar con los pastos altos y yendo a una cabaña lejana donde hay una a los Señor de los Anillos, como Galadriel del Señor de los Anillos con su halo de luz. Vos sabés que me sonó así, pero después lo traje a Uruguay y ¿sabes a qué me sonó? Aviso de Grapamiel. Con caballos. Con caballos, una yoqueta arriba de los caballos, así medio etérea. Me sonó mucho aviso de Grapamiel. Han tomado un tinte épico. Sí, exacto. Por eso. Digno del siglo XIX. Siglo del siglo XIX. Sí.
Un aviso de grapamiel, me da eso, ¿viste? Bueno, seguimos. Bueno, pero bueno, esto me da lugar para hacer un breve paréntesis en la narración para hablar de una de las tantas famas que tuvo Garibaldi en este momento, ¿no? También, según varias crónicas de la época, se dice que Garibaldi era como una persona muy atractiva para los estándares de la época, ¿no? A la vez Tenía que todos los dientes. Tenía todos los dientes y tenía los ojos celestes. Claro. Siempre mata, el italiano de ojos celestes, si bien ahora igual hace destrozo. Y además te habla con acento, Sí. todo, ¿viste? Sí. Mi hermana, que no sé si me está escuchando, me manda un saludo, se casó con un italiano. ¿El italiano? ¿Sí? Y bueno, a la vez que tenía una personalidad muy magnética. Por ejemplo, quien posteriormente, muchos años después, va a ser presidente de Argentina, Bartolomé Mitre, que para la década de 1840 lo vamos a encontrar exiliado en Montevideo por ser antirracista, coincidió con Garibaldi y decía que Garibaldi era una persona tranquila pero dominadora. Y acá pongo una cita de él mismo que recoge Barrios Pintos, Aníbal Barrios Pintos, que dice que, y abro cita, embarcaciones y hombres parecían obedecer al impulso de su voluntad. Cierro cita. Como dije hace un momento, en cuanto a su aspecto físico, hay un testimonio que dice que Garibaldi era, y abro cita, de mediana estatura, ancho de espaldas, delgado de cintura, bien conformado, tirando a grueso, despreocupado por el vestir, de pisar firme, y dice que sus pasos se sentían de lejos, siempre andaba de botas debajo del pantalón. Y cierro cita. Era un taponcito. Sí, está muy buena la semblanza. Está muy buena la semblanza. A mí me encanta que anduviera de botas debajo del pantalón. Muy del siglo XIX también. Y bueno, y también no sé si en algún momento tienen la oportunidad de ir a algún, no sé, yo sé que la gente que está en Montevideo, por ejemplo, puede ir al Museo Histórico Nacional, en la Ciudad Vieja, que hay la casa de Garibaldi de Montevideo, es parte de las sedes del Museo Histórico Nacional, y ahí hay un montón de pinturas y litografía, grabados, demás, sobre Garibaldi. Siempre aparece como, bueno, de pelo largo, rubio, con rulos y con mucha barba, ¿no? Yo me lo imagino parecido. Yo no sé si acá alguno nos está escuchando que conozca El vuelo del cometa, otro de los 1000 podcasts en los cuales yo estoy. Él me hace acordar a Miguel, el aspecto. No sé si alguno me hace acordar a Miguel. Me parece que debe ser como Miguel, pero más rubio. Me lo imagino una onda así a Garibaldi. Perdón para los que no siguen El vuelo del cometa, no tienen ni idea de lo que estoy hablando. Mil disculpas. Seguimos adelante. Bueno, entonces esta mezcla de atributos hacía que fuera muy popular también entre las mujeres, ¿no? Claro. Y la poetisa, y ahí cayó la poetisa, que tenía el marido estanciero, que estaba ahí colgando los chorizos recién hechos, con chorizos secos, colgándolos de ahí para que se airearan, y viene este Garibaldi así del barco, con esa barba rubia, larga, y ese pelo largo, todo, y claro, le sirvió una grapamiel. Claro. Y las botas por debajo del pantalón. Y las botas por debajo del pantalón, no se olviden de ese detalle fundamental. Y bueno, y a Garibaldi también un poco le gustaba, o sea, sabía que él era muy popular, ¿no? Y esto le hizo pasar como muy malos momentos con su esposa, Anita, a la que había conocido en Río Grande do Sul, ¿no? Y que va a ser una persona muy importante también cuando pasen a Montevideo, ¿no? En este sentido, hay una historia que cuenta uno de los legionarios italianos, también que dice que no da mucho la fecha, ¿no? Pero bueno, a mediados de la década del 40, cuando estamos hablando de la Legión Italiana, que es creada en 1843, que un día se había encontrado con Garibaldi con el pelo corto. Opa. Y antes, bueno, y le dice que le preguntó por qué se había cortado el pelo, ¿no? Y también esta cita la recoge Barrios Pintos también, que dice, y abro cita, que Garibaldi le contestó al legionario, que se llamaba Cayetano Sacchi. Amigo, Anita, celosa como es, dice que me hago rulos para enamorar a las mujeres, y yo por su amor y por la paz doméstica me los he cortado. Qué grande. Cierro cita. Un señor. Qué grande. Me encanta. Atendiendo siempre a la paz doméstica. Me encanta el concepto de paz doméstica. A mí también, sí. Pero es que está bien. Sí. Yo imagino, si no dormía afuera. Ya está. Totalmente. Claro, era un bandido. Y bueno, sí. Está muy bien. Bueno, volviendo, ¿no? Luego de su estadía con la poetisa y con su marido en Jesús María, Garibaldi vuelve a la embarcación
con las provisiones que había logrado conseguir, pero cuando estaban por zarpar, los alcanzan algunas embarcaciones que había mandado Oribe, ¿no? Para interceptarlos. Y no les quedó más remedio, dice Garibaldi en las memorias, que enfrentarlos en una batalla que, si bien logró vencer, fue gravemente herido por una bala que le rozó el cuello. Y bueno, y dice, y esta es una parte hermosa también, que habla de ese romanticismo, de que hablábamos hace un rato de las memorias y de cómo uno se tira para adelante, que en medio de todo el quilombo del momento, Garibaldi dice en las memorias que había un mapa en la cubierta del barco y él señaló la zona de Santa Fe sin mirar. Y que hacia allí partieron, porque él dijo, vamos para acá, y salieron. Y salieron para allá. Sí. Mientras que en el viaje él fue atendido por unos marineros de su propia tripulación que, según él mismo, bueno, le salvaron la vida, ¿no? En esa travesía se cruza con algunas embarcaciones, sobre todo habla de una que era proveniente de Buenos Aires, y que el capitán le recomendó subir por el río Uruguay e ir hacia Gualeguaychú, ¿no? Lo que sucede es que cuando llega a Gualeguaychú, bueno, le terminan de curar la herida, les traen la bala, lo tratan de muy buena forma, pero a la vez lo ponen prisionero. Es como que él dice que está en la prisión del pueblo, como que él puede andar por el Gualeguaychú por ahí en la vuelta, pero no lo dejan salir. Y dice que ahí estuvo entre una cosa y otra como 6 meses preso adentro del pueblo, y recién, luego de intentar escapar varias veces, se logra ir después de 6 meses, no sin muchos problemas, ¿no? Cuento un momento que también cambia como el jefe político de Gualeguaychú, y el nuevo jefe político no lo quería tanto como el anterior, entonces lo tenía más encerrado, y de que después en un momento consiguió un caballo y logró irse, pero lo agarraron en la mitad del viaje, y entonces lo apresaron de verdad, y que bueno, en un momento se logra escapar, y logra volver a Montevideo, en un barco que encuentra ahí, le pide que lo lleven a Montevideo, y se termina encontrando con Rossetti, que nunca se había ido de Montevideo. Que nunca había tenido problemas. Yo estoy bárbaro. Y estaba parando con nuestro amigo Giovanni Battista Cuneo, que fue el que mencioné hace un rato, y con otra persona que va a ser muy importante para el futuro, que es Napoleón Castellini. Un gran comerciante y como que bancaba a los exiliados italianos que llegaban a Montevideo financieramente. Y bueno, y allí permaneció un mes y medio, 2, y luego volvió junto con Rossetti para el Río Grande do Sul. Bien. De nuevo, un comentario, antes de que sigas, un comentario muy corto. A mí esto de Garibaldi intentando escapar de Gualeguaychú a caballo, caminando, que no lo dejan salir, me hace acordar mucho al Sirio. Seba Latido. Claro, a nuestro Sirio. Que estaba preso pero no estaba. Sí. Que estaba preso pero no estaba, que se quería ir y no podía. Pobre Sirio. ¿En qué estará el Sirio? De iPhone. Claro. ¿En qué andará el Sirio? Pobre Sirio. Se volvió y tenía una pena de muerte en Siria, prefirió volver a Siria con una pena de muerte. Es increíble. Sí, te das cuenta que Uruguay está tan mal que un tipo con una pena de muerte prefirió volverse al lugar donde tenía una pena de muerte. Se fue caminando, mérito por él. Y se fue caminando. Se fue caminando, fue hasta Venezuela, no yo caminando y se fue con muletas. Por volver, con muletas. Se fue caminando con muletas. También me sirve para entender lo que son las distancias y los tiempos. Fíjate que las prisiones del interior son como del interior, y irte de Gualeguaychú implicaba un viaje, no era un ómnibus y estás al otro día. Era que te agarrara un barco y te trajera acá, y a las semanas, al mes te podías ir. Las distancias son grandes acá en Sudamérica. A veces nos olvidamos. Imagínate que está casi 6 meses entre una cosa y otra. Sí. Son distancias muy grandes para recorrer, y sin telecomunicaciones, sin métodos rápidos, tenías que agarrar digamos, para llegar en carreta, te tardás semanas. Sí, muchísimo. Bueno, bien, continuemos entonces. Bueno, de nuevo en Río Grande do Sul, Garibaldi y Rossetti se dedicaron a la construcción de barcos en unas tierras que le había cedido el propio Bento Goncalves, con quien Garibaldi termina trabando una importante amistad, así como con su familia, ¿no? E incluso también, bueno, se habla de que tuvo una especie de relación con una de las hermanas de Bento Goncalves, ¿no? Sin embargo, si bien los farrapos en esta coyuntura de 38, 39 tuvieron un momento de expansión, que incluso llegaron a la zona de lo que hoy es Santa Catalina, el contraataque imperialista fue devastador. Al punto que
marcó, empezaron a perder terreno y posiciones muy rápidamente. Y lo que hizo la pérdida militar fue agudizar también el fracaso político. Y acá es muy interesante porque Garibaldi en sus memorias dice que Bento Goncalves era un blandito. Y que ese era su gran problema. Claro. Y bueno, y en esta coyuntura también, alrededor de 1840, es que nace el primer hijo de Garibaldi y Anita, Menotti. Y Rossetti, en ese mismo año, muere en una batalla. Lo que hace que, bueno, Garibaldi, entre queriendo conformar una familia un poco más tranquilo y habiendo perdido a su gran amigo de aventuras americanas, arregla con Bento Goncalves y le dice que se quiere ir a Montevideo. Un lugar aparentemente más tranquilo. Y bueno, Bento Goncalves arregla algo así como una especie de indemnización. Le dice, bueno, porque en ese contexto era muy difícil a veces cobrar un sueldo por ser militar o marino, ¿no? Y le dice, bueno, yo te doy 900 cabezas de ganado, que para este momento parece un montón, pero para ese momento era muy poco. Ok. 900 cabezas de ganado a modo de indemnización, no de sueldo por todos sus servicios. Y lo que hace Garibaldi y su esposa y su hijo es marchar a Montevideo con todas las vacas y algunos peones, ¿no? Y según lo que relata Garibaldi en su memoria, ustedes imagínense un viaje de Río Grande a Montevideo caminando con 900 vacas. 900 vacas, perdés la mitad, más, no sé. Bueno, eso fue lo que pasó. Según lo que dice Garibaldi en la memoria, el viaje fue muy arduo y muy poco provechoso. Claro. Al punto de que entre el clima y el terreno, porque imagínense cuántos ríos y arroyos hay entre medio, ¿no? Sí. Entre el clima y el terreno le hicieron perder más o menos la mitad de ganado. Y entre los robos y las fugas de los peones, otra gran parte, ¿no? Porque en un momento, antes de cruzar el Río Negro, que dice que en un momento le quedaron 300 vacas antes de cruzar el Río Negro, y bueno, decide cuerear las que le quedaron y se llevó solo los cueros. Que era lo único que le podía sacar plata en ese momento, ¿no? Pero olvídate de poner una estancia o algo, o alguna chacra o algo con esas cabezas de ganado, Dios. Para eso las hubiera cuereado al principio. Claramente las expectativas eran otras. Sí. Las expectativas eran otras. Avigiato, pasó Avigiato fuerte, juega Avigiato fuerte, ese jugador brasileño que está en el Santos. Pasó Avigiato y se llevó unos cuantos. Cuando decimos, vos habías dicho, cambian los tiempos y no todo se inventó, que mencionabas, una cesta, la refrigeración cambió todo. Bueno, sí, Si es refrigeración, no exportás, o sea, exportás carne como salada, pero nada más, lo que sirve es el cuero. El resto del animal te lo tenés que comer inmediatamente, tenés 2 días, 3 para comer cevicho, si no. En ese momento lo que valía de cuero, la carne, hasta que... Por ejemplo, no sé, poniéndome un poco historiador, ¿no? Pero Barrera y Nahum, en el libro Historia Rural del Uruguay Moderno, un hermoso libro, hablan de cómo en el siglo XIX nunca pudieron llegar a vender carne. Hasta que a principios del siglo XX inventaron el frigorífico. Claro. Mentira. Llegó a Uruguay. Pero ¿y los saladeros no podían exportar carne salada? Pero los saladeros se basaban en venderle a los mercados esclavistas. Porque ¿qué hacían los saladeros? Charque. ¿Y cuáles eran los grandes compradores de charque? Los esclavistas de Río de Janeiro y de La Habana. Y es un mercado que no alcanza para hacer la base económica de un país. Porque el charque también es otra cosa, como el charque ahora es carísimo. Pero en Estados Unidos lo aman. Vas al supermercado y te compras, en vez de papas fritas, te venden una bolsa con charque. Beef jerky, es espectacular. Esto que estoy hablando es porque lo vi. Yo lo vi también. Te compras la bolsa y comés charque, así como snack. Sí, pero es carísimo, es un objeto de lujo. A mí no me pareció tan caro, pero bueno, no sé. En Brasil, nomás ya, en la zona de Río Grande, hay charque para comer así, tipo. Es rico. Y es rico. Es como carne con sal. Es rico, bueno, sí. Es lo más parecido al salamín de... Sí, por eso es rico. ¿Te das cuenta cuál es el salamín que digo? El de que era como, quería venderlo tipo caramelo, pero de salamín. Sí, ese inmundo, que el dibujo era un pibe así con una cara de psicópata, con una visera, así que está como mordiendo un salame. Sí. Era dantesco ese dibujo. Sí, me acuerdo. Lo más parecido a eso que hay. No así el salamín mini, que ya hablamos que es una ya hemos hablado estafa. De eso largo y tendido. Del salamín mini ese que es... Tenés que ser, no sé, me dijeron el otro día que un empresario muy potentado que vive en Carrasco
pidió un préstamo al Fondo Monetario Internacional para poder comprar una bolsa de esos salamines. Me llegó esa data el otro día. Claro. Me dijo, no los quiero probar, pero claro, no, saqué la cuenta y tengo que vender 3, 4 de mis empresas para poder comprarlo. Entonces pidió un préstamo al Fondo Monetario Internacional en Bitcoin. Y ahí pudo pagarlo. Y ahí logró pagar los salamines esos que son muy económicos, como se pueden imaginar por mi relato. Bueno, seguimos. Entonces, sí, seguimos. Me gustó mucho esta travesía que contaste Hermosa. Sí, con las cabezas de ganado. Claro, lo que yo iba a decir, lo del tema de Montevideo, claro, él abandona la vida revolucionaria. La vida revolucionaria no es una vida de familia. Entonces dice, bueno, me voy a Montevideo, que es un lugar más tranquilo. Sí, ¿y qué pasa en Montevideo? ¿Qué pasa en Montevideo en 1842? Ay, ahora nos vas a contar. Exactamente. Y no solo en 1842, ¿no? Pero bueno, cuando llega Garibaldi a Montevideo, nos encontramos en fin de 1841, principio de 1842, en el recrudecimiento de la llamada Guerra Grande, ¿no? Y yo creo que viene acaso tomarnos 1 o 2 minutos para explicar muy básicamente lo que fue esta llamada Guerra Grande, ¿no? La Guerra Grande nos va a servir mucho de contexto para lo que queda de este capítulo y sobre todo para el siguiente, ¿no? Fue un conflicto bélico, regional, pero también internacional, y que está muy metido en el contexto de los procesos de construcción estatal en el Río de la Plata, o sea, lo que posteriormente va a ser Uruguay, lo que posteriormente va a ser Argentina, pero también de Brasil, y sobre todo de la expansión del capitalismo europeo, ¿no? Y es un conflicto que va a durar con sus variantes regionales entre 1838 y 1852. Como dije, los actores principales, aunque no los únicos, fueron las fuerzas políticas y militares del Estado Oriental, o sea, lo que hoy es Uruguay, la Confederación Argentina, que era una confederación de provincias de lo que hoy es Argentina, pero no todas, que tenía a nuestro a nuestro querido amigo Juan Manuel de Rosas como cabeza política, el Imperio de Brasil, que venía de la Revolución Farroupilha, Francia e Inglaterra, ¿no? Y bueno, existe cierto consentimiento a la hora de decir que los inicios de la Guerra Grande se ubican, bueno, en 1838 con el triunfo de un levantamiento encabezado por Fructuoso Rivera, pero apoyado también por la Armada Francesa y algunos exiliados antirrealistas argentinos, que llevó a la renuncia del hasta entonces presidente Manuel Oribe, ¿no? Este último, Manuel Oribe, se trasladó a Buenos Aires y se vinculó con el Partido Federal de la Confederación Argentina, que, bueno, como dije recién, estaba gobernado por Juan Manuel de Rosas, ¿no? Quien lo apoyó en sus reclamos como presidente legal. Y esto hace que el conflicto adquiera un tono regional, ¿no? Bueno, y básicamente varias operaciones militares fueron desplegadas a ambos lados del río Uruguay. Y a pesar de lo que fue cierta ventaja inicial del bando de Rivera, el 6 de diciembre de 1842, el llamado Ejército Unido de Vanguardia de la Federación Argentina, que estaba al mando de Manuel Oribe, vence al ejército de Rivera en la batalla de Arroyo Grande, ¿no? Y esto hace que pueda cruzar con todo su ejército al territorio oriental y avanzar hacia Montevideo para ponerle sitio el 16 de febrero de 1843. Y un sitio que duró 9 años. Y durante estos 9 años, o un poco más de 9 años incluso, unos meses más, en el Estado Oriental se superpusieron 2 gobiernos legales y con diferentes apoyos regionales e internacionales. El llamado Gobierno del Cerrito, que en realidad estaba en la zona de la Unión. No estaba en el Cerrito. O sea, sí estaba en el Cerrito, pero como que la zona de operaciones grandes estaba en la Unión, en la Plaza de Toros de la Unión, por ejemplo, ¿no? Y aparte hay mejor transporte. Ahí tienen todos los ómnibus que paran, es mejor. Claramente. Está propio y vas derecho hasta Garibaldi. Hasta el puerto del buceo, que era el puerto del gobierno del Cerrito. Era el puerto del Cerrito. Y encabezado por Oribe, que eran los sitiadores, y el de la defensa de Montevideo, a cargo de una muy heterogénea y muy volátil alianza de poderes políticos y militares que tuvo en Joaquín Suárez
su cara más visible. Ujú. Bueno, las autoridades montevideanas, en el medio de un sitio, debieron necesariamente profundizar sus alianzas internacionales, ¿no? Ujú. Y sobre todo, los que aparecieron en búsqueda en nombre del libre comercio, Oportunidades. Francia Los e Inglaterra, ¿no? Sí. Yo te iba a decir, el que aparece siempre cuando tenés un puerto, como iba a aparecer un barco inglés. Siglo Siempre. XIX, Siempre. siglo XIX, casacas rojas. Va a venir un barco inglés No, que dice, pa, yo pará, tengo la solución. la hora de la obviedad. Déjenme entrar de vuelta en la hora de la obviedad un minuto. Es muy difícil sitiar una ciudad-puerto. Muy difícil. Muy difícil. Y Más esto si te suministran los ingleses. Porque, ¿no? porque te abastecen por agua. Entonces, sitio, la hará y la sitio. O sea, aparte, es lo que pasa, porque en ese momento en Francia, la Armada Francesa está sitiando Buenos Aires, por mar. Entonces, Buenos Aires no puede meterse en Montevideo a sitiarlo por mar. Y si miran en perspectiva la cantidad enorme de sitios que tuvo Montevideo durante el siglo XIX, el único realmente fructífero para los sitiadores es el que le hace las tropas de la Junta de Buenos Aires en 1814, cuando logran sitiar Montevideo por mar. Uh-huh. Que la ciudad venía sitiada desde 1812, uh-huh. Y en mayo de 1814 sitian Montevideo por mar y en junio Montevideo se rinde. Uh-huh. Y bueno, claro, es la única forma. Exactamente. O sea, una ciudad-puerto, la única forma es que tener una armada buena que impida que pasen barcos. Es la única forma. Claro. Justo ahora, hace poquito, estaba estudiando de vuelta el asedio de Cartago en la Tercera Guerra Púnica y es igual. La única forma que tienen los romanos de entrar es cuando se ponen las pilas y dicen, no, vamos a cortar el acceso por agua. La única forma que tienen. ¿Sí? O sea, si te llega comida por agua, no hay sitio que valga ahí. Y bueno, y si acá me decís que justamente el gobierno de la defensa era amigo de los ingleses y de los franceses, chao. Exactamente. Andá a sitiar montevideo.com. Ya está, olvidate. Y esto hace que también el sitio dure todos los años que duró. Claro, 9 años. Porque estaban sitiados, bueno, no le estaba doliendo mucho a la gente el sitio. Claramente a la gente no le estaba doliendo mucho el sitio. Sí, es una cagada. ¿Querés ir a visitar a la tía Carlota que vive en Paysandú? Sí, es una cagada. Estoy de acuerdo, no la puedes ir a visitar. Pero, si te llega más o menos, te llega podés comer, la comida, claro. La tía Carlota puede esperar. Exacto. Buenísimo. Bueno, llamada, si bien en Uruguay se le conoce como la Guerra Grande, los contemporáneos la llamaban como, Guerra contra Rosas, ¿no? Y finalizó tras la derrota de Rosas en la batalla de Monte Casero el 3 de febrero de 1852. ¿Por eso la calle, discúlpame, por eso la calle Montecaseros? Exactamente. ¿Y con quién se cruza Monte Casero? Con Garibaldi. Está bueno. Me gusta ponerme el nombre de las calles. Es como Julio César, que es paralela a Marco Bruto. A mí me encanta eso. Están a una cuadra de distancia y son paralelas. Me encanta. Y bueno, lo que logró vencer a Rosa fue el llamado Ejército Aliado, que era una alianza entre el gobernador de Entre Ríos, que era Urquiza, Montevideo y el Imperio de Brasil. ¿No? El sitio de Montevideo se había levantado el 8 de octubre del año anterior, 1851, a partir del Tratado de Paz que había sellado la alianza con que terminó posteriormente con el poderío de Rosas, ¿no? Volviendo a Garibaldi, ¿no? Entonces Garibaldi, Anita y su hijo Menotti llegaron a Montevideo a mediados de 1841, donde fueron recibidos por algunos italianos residentes en la capital, sobre todo uno que ya mencioné hace un rato, Napoleón Castellini, ¿no? Napoleón Castellini era también un exiliado italiano, pero carbonario, que hacía varios años que estaba en la capital oriental y que se dedicaba sobre todo al comercio y al auspicio o a bancar exiliados. En cuanto a lo laboral, Garibaldi comenzó a ser profesor de matemática en un colegio de un ex sacerdote y también exiliado italiano que se llamaba Paolo Semidei, que lo habían exiliado y lo habían excomulgado por repartir libros revolucionarios en Italia. Esta actividad también la complementó con algún comercio de menudeo. Él mismo usa ese concepto, comercio de menudeo, ¿no?
A la vez también entró en contacto con otros italianos en Montevideo e integró varios círculos de reuniones políticas. Y ahí, tanto con emigrados, o sea, italianos y argentinos, o franceses, pero también con muchos orientales, ¿no? Y él se empieza a armar como un círculo de amigos en el poder de Montevideo, como entre los más que... Esto lo tenemos que hacer entre muchas comillas, ¿no? Como que entre los más ilustrados, por decirlo de una manera, como los más republicanos de los orientales, o los más que miraban mucho a Europa. Usemos eso, como los más europeizados de los montevideanos, ¿no? Ujú. Entre los que se va a destacar una persona que es muy importante para el siglo XIX, como es Melchor Pacheco y Oves. Por ser uno de los grandes exponentes de esa familia Oves, que va a tener presidentes y muchas calles. y gente integrante de los cuerpos de gobierno durante todo el siglo XIX, ¿no? Es un nombre muy patricio acá, digamos. Muy patricio. Y cuando tienen dos, Pacheco y Oves no es tan fuerte como Herrera y Oves, pero también Melchor Pacheco y Oves en ese momento era el ministro de guerra del gobierno de la defensa, entonces va a ser muy importante y va a ser muy amigo de Garibaldi. Garibaldi también rápidamente se afilió a la masonería y participó sobre todo de la logia de los Amigos de la Patria o Amis de la Patrie. Perdón mi francés, perdón my French. Antes de cumplir un año en la ciudad, pidió un indulto al Imperio de Brasil. Y el Imperio de Brasil se lo otorgó. Como el sirio, mejor que el sirio le fue. Un año dijo, este país ya me cascó, sí. Perdónenme que vuelvo. Sí, no, pidió el indulto para poder casarse oficialmente con Anita. Porque decían que era, bueno, tenían esta fama de Garibaldi y Garibaldi dice, bueno, ¿saben qué? Me voy a casar. Entonces pidió el indulto al gobierno de Brasil para no ser un exiliado político, no ser un preso. Un preso no, mentira, porque estaba en refugiado, digamos. Un refugiado. Y bueno, se casa con Anita oficialmente en Montevideo en 1842. El 26 de marzo de 1842. La calle 26 de marzo no se llama 26 de marzo. No se llama 26 de marzo por esto. Bien. Bueno, por su parte, durante estos momentos y durante toda su estancia en Montevideo, Garibaldi va a mantener una importante correspondencia con su líder de la joven Italia, Giuseppe Mazzini, ¿no? ¿Se acuerdan que hace un rato estábamos hablando de Giuseppe Mazzini? El del postre. Mazzini que sí corta 26 de marzo. Sí. Sí llegó los regalos. Que Mazzini en ese momento estaba exiliado en Londres. Desde donde se dedicaba a dirigir a través de cartas la joven Italia en el resto del mundo. Mazzini también tenía mucha correspondencia con Giovanni Battista Cuneo, que es como la pata más, si bien Garibaldi es como la pata más carismática y militar, Cuneo es la pata intelectual de la joven Italia en Montevideo, ¿no? Y entre los dos se transformaron en los principales pilares de este movimiento a nivel rioplatense, ¿no? Y en esas cartas entre Garibaldi, Cuneo y Giuseppe Mazzini, generalmente, bueno, hablan sobre la joven Italia en otros países, también hablan sobre los sucesos de la guerra de Montevideo, y Mazzini, ni lerdo ni perezoso, alentaba mucho a seguir acrecentando la organización en Montevideo, ¿no? Él entendía que era, y cito brevemente las palabras de Mazzini, el germen de la Italia futura, ¿no? Veía en Garibaldi un hombre muy capaz de ser útil para Italia, o para la joven Italia, a la hora de la acción, y entendía que el contexto rioplatense era propicio para servir de base como el resurgimiento de la joven Italia como una asociación de acción, ¿no? Y sobre este tema, que tiene que ver también con que Mazzini empieza a ver a la posibilidad de que los exiliados residentes en Montevideo participasen de la guerra de forma activa, como si se quieren hacer un ensayo, puede ser una preparación
para una posterior lucha por la unificación en Italia, ¿no? Y acá me gustaría referir a otro comentario de Mitre, que dice que una vez Garibaldi le dijo, y abro cita, ¿no? O sea, es Mitre diciendo lo que Garibaldi le dijo, que su sueño era por entonces desembarcar en las costas de Calabria con su legión de voluntarios, dando la señal de la resurrección italiana y morir en la demanda si no alcanzaba a clavar la bandera de la redención en el Capitolio de Roma. Cierro cita. Y esto nos lleva a hablar, bueno, ya para darle cierre a este capítulo, de la creación de lo que fue la Legión Italiana de Montevideo, ¿no? Entonces, en el marco de la Guerra Grande, en un principio, bueno, los extranjeros estuvieron, en un principio, ¿no?, bastante exentos de participar en las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero siempre existieron algunos grises que permitían que muchos de ellos se dedicasen sobre todo a la marina. Y como una persona con gran experiencia naval, y también como contrario ideológicamente a Rosas, Garibaldi, así como muchos italianos, se unieron a lo que creían que era el bando que defendía los mismos derechos, ideales que la joven Italia, como era el bando de la defensa de Montevideo. Y de paso, como dije hace un rato, servía para, bueno, prepararse, por decirlo de alguna manera, quizá muy utópica, a la lucha futura en la península, ¿no? Y la primera misión oficial de Garibaldi al servicio de la defensa de Montevideo fue en junio de 1842 e implicó una expedición hacia el río Paraná junto con otras embarcaciones con el fin, bueno, de liberar ese río de las embarcaciones de la Confederación Argentina que estaban interfiriendo en el comercio con el Paraguay y con Corrientes. En sus memorias, Garibaldi también dice que esta misión fue casi que suicida, ¿no? Y ya en este momento le empieza a hablar de que ciertos enemigos lo querían afuera de la ecuación. Cuando él habla de enemigos, habla de lo que posteriormente van a ser las personas que se van a poner en contra de él cuando él inicie una campaña más política, sobre todo en el 48 y en el 47, que su enemigo más acérrimo, por usar la misma palabra que él, no porque fuera de verdad su enemigo, o sea, su rival político más grande era Flores. Flores le tenía un asco tremendo a Garibaldi. Y que después lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Lo cierto es que Garibaldi se tuvo que enfrentar en esta expedición al Paraná con la flota de nuestro querido, del ya célebre Guillermo Brown, ¿no? En varias ocasiones. Que era como Guillermo Brown es el almirante Brown, ¿no? El del cuadro de fútbol, de las calles. William Brown, que tiene la canción, que la escuchamos hace no sé cuántos programas ya. Y ya para 1842 es un héroe de todas las guerras. Y bueno, la principal batalla se da en agosto del 42 en la zona de Corrientes, en un lugar que se llama Costa Brava, en la cual Garibaldi pierde, o sea, con su pequeña flotilla, pierde como los mejores contra Guillermo Brown. Y la derrota fue tan grande que Garibaldi tuvo que prender fuego de las naves y huir. Literalmente quemar las naves. Sí, exactamente. Y luego de varios meses vagando por el Paraná y el Uruguay, junto con los hombres que le quedaban, llegó a Montevideo de vuelta a principios del año 43. Y ahí está lo que decía Seba de los tiempos. Sí. A mí me encanta Garibaldi vagando por el 5 meses. Por el río Paraná. Sí. No me lo imagino, o sea, me lo quiero hacer en la cabeza y no me imagino tipo 8 o 10 tipos caminando por el costado del río, haciendo dedo a los barcos, no sé. Sí, no sé. Pero por eso tardaron 5 meses. Por eso tardaron 5 meses, no es tan fácil hacer dedo en esa época. En esa época hay muy poca gente, capaz que viven 60.000 personas en Uruguay. No hay gente, esto es terreno. ¿Estaban peleando una guerra? No, y si los capturaban, claro. A ver, acá una cosa que me parece muy interesante es el tema que vos mencionabas del tema de la naval, de que había oportunidades en la naval. Fíjate que hablaste de Guillermo Brown, justamente, que era irlandés, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. William Brown. ¿Tá? Entonces, ¿cómo era? ¿Por qué? Porque hay mucha experiencia en guerra naval o en armadas en Europa, ¿no? Y entonces importamos muchísimo de esos oficiales. Si vos acá te fijás todos los nombres de todos los oficiales de las navales, tanto Argentina como Uruguay, no son criollos, digamos.
No es común que sean Y criollos. en este momento eran como que, aparte los famosos, por decirlo de alguna manera, van a serlo todos gringos. Claro. Y otro grande era, no sé, el almirante Lepredour, que era francés. Claro. Pero bueno, él había venido, Lepredour justo no vale, porque él había venido como parte de la Armada Francesa. Claro. O sea, pero Guillermo Brown y Garibaldi fueron representantes de, en este caso, la Confederación Argentina y de la defensa de Montevideo. Y después lo otro que quería preguntarte, a ver si sabes, capaz que no sabes, si no sabes, seguimos de largo. Cuando hablamos de embarcaciones, ¿qué nos tenemos que imaginar? ¿Sabés que es un recontra debe que tengo? Y dato al margen, hace 2 días, yo trabajo como parte del equipo docente de una materia que se llama Historia del Uruguay 1, que abarca desde la fundación de Buenos Aires hasta 1852. Qué apropiado que la historia del Uruguay arranque con la fundación de Buenos Claro, Aires. porque, me encanta. No, porque me encanta. ¿Qué estamos diciendo ahí con eso? Me encanta. No, porque pasa que hay que darle una... No podemos hablar solo de Uruguay, jamás. Y una de las claves para entender los procesos históricos en el Río de la Plata es hablar de cosas, hablar en clave regional. La materia se llama Historia del Uruguay 1 porque la inventaron hace 60 años, 70 años y le pusieron ese nombre. No, pero me parece súper correcto. El tema es que me parece que dice cosas que arrancan. Claro, es más, la primera clase de Historia del Uruguay 1 está dedicada enteramente a explicar por qué no se debería llamar de esa manera. Fantástico. Bueno, pero ¿a qué venía? Con todo los barcos. Los barcos. Claro, porque yo lo que digo, la gente si se está imaginando un galeón de 2 puentes con 40 cañones, me parece que se tiene que borrar eso muy rápido. No, hay unos esquifes de no, balandra. A lo sumo una balandra. Una sumaca, que son embarcaciones más o menos medianas, con una vela o con 2 velas. Una vela. Y a lo sumo... una cosa más grande. 5, no sé, 10 cañones, como no sé, o 5 cañones, no sé. Sí, no te imagines mucho más que eso, incluso muchas sin cañones. Y capaz que algunas cosas más grandes, pero tipo una galera o cosas así, no creo que puedan cruzar el Atlántico tampoco. No, pero no creo que les dé, y además no creo que les dé el calado para cruzar el no sé, el río Uruguay y otros ríos de por ahí, no creo que tampoco. Bueno, no sé, no tengo idea. Capaz que a lo que iba, hace 2 días, un estudiante de esa materia, como su trabajo, como uno de sus trabajos para ganar el curso, presentó un trabajo que hablaba sobre las diferencias de las embarcaciones. Está bien. Y aprendí mucho con él, pero ahora no lo recuerdo de memoria. Está bien. Pero después lo voy a buscar en su trabajo y para el capítulo que viene traemos algún datito más. Hablar más de diferencias de embarcaciones. Yo lo digo nomás para que la gente no se imagine Piratas del Caribe, que no se imagine Capitán de Mar y Guerra, que no se imagine eso. Porque ojo, por eso también venía un barco francés o un barco inglés y podía sitiar Buenos Aires, porque le daba un poder de fuego y no se me acerca nadie. Era muy fácil en esa época hacer la diplomacia del cañonero, ¿no? Claramente. Y bueno, después de estos 6 meses, y llega Garibaldi nuevamente a principios de 1843 a Montevideo, y bueno, ahí dice que después de eso el gobierno de la defensa de Montevideo lo encargó de mantener las comunicaciones navales de la ciudad de Montevideo con la fortaleza del Cerro, otro gran como bastión de la defensa de Montevideo, ¿no? Y en ese momento tuvo la ocasión de, bueno, capaz que de vengarse, por lo menos por decirlo de alguna manera, de Guillermo Brown en la batalla de la Isla de las Ratas, que es la isla que está enfrente a la bahía de Montevideo. Es tan gloriosa nuestra historia. Sí, que fue en abril de momentos heroicos, como cuando tuvimos que prender fuego en nuestras naves y vivir 5 meses por el Paraná, o la batalla de la Isla de las Ratas. A mí me encanta. Que la Isla de las Ratas... Ojo, que después de esa victoria, que fue en abril de 1843, pasó a llamarse Isla de la Libertad. Un nombre mucho mejor. Mucho mejor. Hablando de cambios de nombre que sirvieron de pepino a... ¿No? Sí, a Cleóndrato, claro, Isla de las Ratas, Isla de Libertad. Isla de Libertad, mucho mejor. La isla que es una isla que guardaban municiones, que es... Y ratas, me imagino, y luego Libertad. Sí, claramente. Y que es enfrente a la bahía de Montevideo. Del cerro se ve mucho, no tanto desde Montevideo. Pero si suben a la fortaleza del cerro se ve bastante, es bastante cerca de la fortaleza del cerro. Bueno, en ese mismo mes, en abril de 1843, cuando ya llevamos 2 meses y pico de sitio,
Garibaldi participó de la formación, bueno, de la Legión Italiana, ¿no? Y esta parte a mí me encanta porque algunos autores, incluso él mismo, dicen que fue él el que inventó la Legión Italiana. Pero hay otros documentos que si vos ves los documentos de verdad, dicen otra cosa. Que más o menos fueron un par de italianos entre los que estaba Napoleón Castellini y Cuneo, que quisieron formar esa legión como copiando, si se quiere, una igual francesa que había surgido hace poco tiempo, para mostrarse como partidarios de la defensa de Montevideo y sobre todo contrarios a una política anti-extranjera que estaba teniendo Uribe. Uh-huh. ¿No? Pero de última, no importa quién inventó o no la Legión Italiana. Y con esto cierro. Pero lo interesante es que uno de los grandes elementos que formó la participación de grupos armados de voluntarios extranjeros en la Guerra Grande es, por un lado, esta política anti-extranjera de Uribe, que Uribe, el 1 de abril, o sea, estamos en abril de 1843, el 1 de abril de ese año, Uribe había lanzado algo así como una circular a los diferentes cónsules que había en Montevideo, diciéndoles que él no iba a respetar propiedad privada de ningún extranjero que estuviera al lado de Montevideo. Bueno, está. Entonces, lo que pasaba era que el 90% de los extranjeros que vivían en Montevideo en ese momento, que de hecho, según un censo de la época, solo una tercera parte de la población que vivía en Montevideo era oriental. Uh-huh. Había muchísimos franceses, muchísimos italianos y un poco menos de españoles y argentinos. Y que hacían entre esas naciones, y sobre muchos vascos también, hacían las 2/3 partes de la ciudad de Montevideo. Entonces, una de las cosas que hicieron la gran mayoría de los extranjeros que vivían en Montevideo, que sus vidas económicas y sociales se desarrollaban en la ciudad, fue, bueno, formarse en estas legiones de extranjeros. Las que fueron más fuertes fueron la francesa, por lejos, y después la italiana. Pero la italiana tenía una cosa que la francesa no tenía, que era a Garibaldi, para empezar, que era una persona que ya para ese momento ya había participado de ciertas maniobras militares, y después que tenía muy buena relación con el ministro de guerra. Claro. Y también tenían, si bien la mayoría de los legionarios italianos eran comerciantes o, no sé, artesanos o poseedores de tienda, se desarrollaron de una forma muy interesante tanto en la tierra como en el mar. Y sobre eso también vamos a hablar el próximo capítulo, ¿no? Sobre la vida de Garibaldi en paralelo a la Legión Italiana, que él va a combinar esas dos cosas. Su trabajo de jefe de la Marina con su trabajo de legionario, ¿no? Y yo me parece que esta es como una muy buena manera de cerrar. Perfecto. Y ya hablar como a partir de 43 hasta el 48 en el siguiente capítulo. Perfecto. Bueno, Guido, la verdad me encantó. ¿Qué decís, Seba? Dale, hablamos. Me gusta para terminar y dónde lo dejamos. Sí, gran momento. Ahora se viene el fuego, pólvora, sangre, muerte, destrucción. Me encantó. Muchas gracias. Es el próximo. Por favor. Así que bueno, impresionante. Guido, ¿nos querés leer las fuentes o querés hacer un combinado de fuentes, leerlo todo al final en el segundo capítulo? Básicamente usé las mismas para todo, o sea que si quieren las puedo decir ahora y las puedo repetir la próxima vez. Bueno, léelas ahora y repetirlas la próxima y está todo bien. Dale. Básicamente lo que he visto es un libro. Un libro de varios, pero hay un libro. Una vez leí un libro. Me gusta esa frase. Una vez leí un libro. Y lo recuerdo. Que se llama. Que es de. Una vez leí un libro, fue una experiencia terrible. Es de varios autores. Bueno, dale. Que es de varios autores. Omar de Barriofilo, Ricardo Basilin y Silvia Bojunga, o no sé cómo se dice su apellido, que se llama Os Caminos da Garibaldi na América. Que esa parte es como la que me sirvió más para ver toda la parte de Garibaldi en Brasil. Uh-huh. Después hay un libro de mi querido amigo Richard Bourne, que se llama Garibaldi in South America, an Exploration, que digo amigo porque yo ese libro lo quería y no lo podía conseguir, y le escribí un mail preguntándose si tenía un PDF,
y me lo mandó por correo al libro. ¡Qué grande! Así que un señor. Qué grande un señor, la verdad. Sí. Después también hay un libro que no lo usé casi para ahora, pero va a ser muy importante para la siguiente. Un artículo, perdón, en una revista que se llama The English Historical Review. Es un libro de un historiador inglés que se llama David McLean, que habla sobre la relación de Garibaldi con la Armada inglesa, que se van a llevar muy mal, y lo vamos a ver en el próximo capítulo, ¿no? Que se llama Garibaldi in Uruguay, A Reputation Reconsidered, que es un libro que él escribió en el 98, en una época en que todos eran amigos de Garibaldi. Había muchos libros que le daba para adelante a Garibaldi, y aparecía diciendo, miren que si miramos otro tipo de documentación, nos dice otra cosa. Y después también hay un libro como de un historiador francés, como que es muy... Un libro no, perdón, también. Un artículo. Que se llama Gilles Pecot. Que él lo que hace es hablar, bueno, de esta idea se llama International Volunteers and the Risorgimento, que es... el Risorgimento es el proceso de unificación italiana, ¿no? Y él lo que habla es de la importancia de este tipo de legiones que hubieron no solo en Montevideo, sino también en Grecia, incluso en algunos lugares de Francia, para servir como eso que decía yo hoy, como de ensayo, si se quiere, para después pelear en la unificación italiana, ¿no? Y después también miré unos libros estos son más como los que le dan para adelante a Garibaldi, que son de uruguayos. Uno es de Setembrino Pereda, que se llama Garibaldi en Uruguay, y otro de Carlos Rama, que se llama Garibaldi y el Uruguay, que son libros muy viejos, muy apologéticos de Garibaldi, pero que tienen eso que tienen los libros viejos, que es que narran muy bien los hechos como una cosa lineal, ¿no? Entonces vos lo lees, más o menos sabés lo que pasó, sí, pero después tenés que criticarlos necesariamente, porque si no te vas a quedar con su versión, que capaz para ese momento en el que ellos escribieron, porque, por ejemplo, el libro de Setembrino Pereda es de 1914. Capaz para él, en ese momento, estaba bien darle tan para adelante a Garibaldi, pero hoy en día hay que ser un poquito más crítico, ¿no? Entonces, no vale quedarse con esos libros. Y después miré un libro también que se llama Garibaldi y Invention of a Hero, que es de una historiadora que se llama Lucy Rial, que también lo que hace es como meter a Garibaldi mucho más en su contexto, analizar mucho más las problemáticas que tenía con Mazzini y tratar de sacarle esa idea, sobre todo resaltar la palabra invention, ¿no? Como invención. Sí, entiendo, como es también la construcción de la figura del héroe a través de lo que es historiografía, literatura, bla, 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 bla. ¿A eso te referís o te referís a cómo en su momento lo levantaron? No, claro, va por todos lados. Y ella lo que trata de hacer como una biografía traída a tierra, claro, donde el contexto juega mucho más que el personaje. Claro. Personalmente, me parece que este libro es uno de los mejores, el de Lucy Rial, porque llega muy bien al encuentro entre eso, entre documentación y de contraste con viejas posiciones y de contraste con viejas narrativas. Y después también el libro de Richard Burton me gusta mucho porque es un libro muy pensado para la divulgación. Es un tipo que es periodista e investigador, y desde un primer momento él dice: yo no vengo a inventar nada nuevo, solo vengo a mostrar mi experiencia. Aparte, el tipo este es muy interesante porque viajó a Montevideo y a Brasil a mirar cosas de Garibaldi. Claro. Está además el libro, en el medio tiene fotos de él en lugares, y es hermoso. Y tipo con el chofer que lo llevó a tal lado. ¡Qué grande! Sí, no. Es hermoso, comiendo con gente. En el mercado del puerto hay unos choris, picando unos choris. Pero lo que tiene este libro es que es muy difícil de conseguir. Claro. El de Lucy Rial. Se lo pediste a él, se lo terminaste pidiendo a él. El de Lucy Rial. Está en Kindle, lo estaba mirando. Está en Kindle. Yo lo tengo para el Kindle. Así que. ¿Qué está? Y básicamente eso. Y después miré algunos documentos. Pero sobre todo las memorias de Garibaldi fueron como mi principal fuente documental. Y después. Isidoro de María, Anales de la Defensa de Montevideo, un libro clásico que sirve que es una crónica de todo el sitio de Montevideo. Perfecto. Y básicamente, por ahí está. Bueno, muy bien. Entonces, ya que tenemos las fuentes mencionadas, Alexis, ¿te parece si nos vamos a una pausa? Estás en Radio Camacuá
Ciudad Vieja, Montevideo, Uruguay. Radio Camacuá, la radio de AEBU. Y volvemos de la pausa con... Rumbo a la cancha. ¿Y qué es rumbo a la cancha, Sebastián? En tradición favorita porque hablamos de las cosas que nos gustan, la gente que nos cae bien y que nos manda saludos. Gente que nos cae bien como Guido. Como Guido, por ejemplo. Guido, dado que esto es rumbo a la cancha y que estás tú acá tomando un mate en un recipiente de metal de origen indeterminado. Soy un bárbaro, pero habiendo tomando mate, viste que el otro día hablábamos de eso con mi hermano. Nosotros tenemos unas amigas italianas. Sí. Que toman mate desde que viven en Uruguay, o sea, hace muy poco. Y ellas nos decían a nosotros que éramos unos herejes, porque si ellas tomaban el mate, porque nosotros tomábamos en esto. En ese misterioso recipiente de metal. Es producto de tomar mate de tantos años. Uno ya no se la banca. Claro. Uno ya a esta altura de la vida toma con un mate de mate y tiene acidez. Claro. Uno es viejo. Es viejo. Uno es viejo. Es un drama de la vida que es la vejez. Guido, contanos, antes de que empecemos con la programación habitual de Rumbo a la Cancha, ¿hay algo que nos quieras contar? ¿Algo que nos quieras contar? ¿Algo que quieras mandar a alguien? Cualquier cosa. Dado que sos el protagonista hoy, me gusta que comiences, si tenés ganas. Lo que me gustaría contar es que cómo llegué a este podcast. Bueno, contanos. Básicamente, yo escuchaba siempre, no tan asiduamente, pero 2x3 metía 3 o 4 capítulos al hilo porque tenía que hacer una cosa. Hay veces que yo tengo que escribir mucho, entonces cuando yo escribo es cuando puedo escuchar otra gente hablando, no así cuando leo. Tenés un cerebro privilegiado si podés escuchar podcast mientras escribís, la verdad te felicito. Solo cuando escribo, cuando leo no puedo. No, a veces es imposible. Y básicamente mis grandes dos tareas son leer y escribir. Y sobre todo cuando voy al archivo, yo paso muchas horas en el archivo, y en el archivo se vuelve muy monótono. Claro. Entonces tener la voz de alguien hablando te sirve. Entonces yo escucho mucha radio, y desde siempre, y hace unos años descubrí los podcasts. Entonces cuando no me gusta lo que está en la radio, escucho podcast. Y ahí descubrí La Tortulia, y creo que el primer capítulo que escuché de La Tortulia fue el de las 5 familias de la mafia de Estados Unidos. Gran episodio. Gran episodio que está dentro de, creo que de mis 3-4 capítulos favoritos, junto con Operación Valkyria. Gran episodio. Injustamente ninguneado por algunas personas, debo decirlo. Pero gran episodio que escuché más veces. Lo he escuchado 4 o 5 veces, fácil. Hubo gente que lo ninguneó, pero yo creo que es un gran capítulo. Y el de William Adams, que es gran capítulo, ¿no? También. Ese creo que es mi capítulo favorito por lejos. Es que Rubén es excelente. Sí. Y bueno, empecé a mirar y digo, estos locos son uruguayos y no hay nada de Uruguay. Y no. Porque no queríamos que Carlitos Maggi nos relajara. Bueno, Carlitos Maggi ahora no les va a relajar. No. Esto se corta. O capaz que sí. Capaz que en el apocalipsis zombie. Capaz que se me caen un par de libros así solos. Se me caen como tipo Interstellar. Se me empiezan a caer libros de la biblioteca. Bueno, y entonces decís. Y bueno, entonces mandé un mail preguntando por qué no hacían cosas de Uruguay. Y Diego me contestó: porque no sabemos y porque no creo que. No es que no sabemos, sino que no sabemos mucho por dónde buscar. No, pero claro, además eso. O sea, a ver, yo lo que digo siempre un poco de mi postura es que yo creo que también a mí lo que me gusta es, viste, este tipo de cosas que vos contabas de por ejemplo, de la relación de Garibaldi y su mujer, ese tipo de detalles, viste, de lo que contabas que se cortó los rulos. A mí, ese son el tipo de cosas que me gusta contar siempre, me parece que son las que dan la foto completa. Y a mí un poco lo que me pasa es que uno cuando agarra los libros de texto tradicionales son muy causas, consecuencias, cosas, y siempre se saltean esos detalles un poco. Entonces hay que navegar un poquito más entre lo que yo llamo historia pop, que es un término que no existe, o sea, googleé en historia pop, no sale nada, o sea, porque es un invento mío, ¿tá? No existe el término historia pop, pero es como decir historia un poco más bajada para lo que somos los mortales como yo.
que sí tienen ese tipo de detalles. Entonces esos detalles existen, pero claro, de repente en la bibliografía uruguaya no son tan fáciles de acceder. Yo ahora me compré unos libros de Ana Ribeiro en la esperanza de encontrarme alguna cosa más tipo así, pero bueno, vamos a ver cómo me va, no lo tengo muy claro. Ana Ribeiro, que se llama igual que la mujer de Garibaldi, ya que estamos, ya que tiro el chat. Se llama igual que la mujer de Garibaldi, ya que estamos. Pero, ¿cómo se llama? Claro, pero Guido sí tiene esos detalles, porque él es historiador, entonces él está navegando entre los archivos, cosas, no sé qué. Mi vida son los detalles. Claro, entonces me pareció perfecto. Y claro, y fue ahí que me contestaste. Si yo no lo sé, pero si vos lo sabés, vamos a hacer un podcast. Claro. Y básicamente así llegué. Exactamente, así que bueno, la verdad que me alegro pila. Sí. ¿Y entonces, ¿en qué año nos conociste entonces? Y no sé. ¿No hace tanto? No, capaz que... ¿Y pues hace 2 años? 2 años. Che, ¿y cómo y en qué plataforma nos encontraste? En Spotify. Pero ahora tengo iVoox y solo para escuchar a ustedes. Gracias. Y al Cine Negro. Son las dos únicas. Pero el Cine Más Negro, viste que está en todas las plataformas. Sí, pero son los únicos 2 podcasts que sigo en iVoox. Buenísimo. Y hay muchos más, ¿no? Muy interesantes. Sí, pero no he investigado. No has navegado. Sí, está bien. Perfecto. Bueno, me encantó, Guido. La verdad que gracias por este pequeño mini relato que nos ha hecho de cómo nos conociste. ¿Alguna otra cosa que nos quieras contar? Y bueno, también más que contar, bueno, a mí me parece que este tipo de espacio de hacer, como dice, hay un profesor mío que se llama Alejandro Morea, que es un historiador argentino, que es profesor mío en este momento, yo estoy haciendo la maestría de historia rioplatense, y él es uno de los profesores. Y le pusieron historia rioplatense. Sí, me la hicieron después, porque la inventaron después. Y el profesor habla de historia pública. A mí me gustan estos espacios de historia pública porque acerca la investigación con la gente, con la masa, con la gente de verdad, con los simples mortales y con la gente de verdad. Entonces, cada vez que existen estos espacios, para mí está precioso. Así que más que contar era, bueno, agradecer, si se quiere, por existir, no sé. No, bueno, por dar espacio. Por favor, muchas gracias. No cambian nunca. No cambia nunca. La red está buenísima. No cambia nunca. Bueno, Guido, gracias por venir. Te estamos esperando el programa que viene. Así que en el 220, Alexis, me sacaste el número. No sé ni qué número de programa estoy. 226. Programa 126 va a volver. Guido, volvés. Las hilarantes aventuras de Garibaldi. Por doquier. En el río de la Plata aventuras por doquier. Exactamente. Bueno. Ahora se va a llamar Garibaldi contra los fantasmas. Y podemos hacer una versión con Olmedo y Porcel, ¿por qué no? Ponemos a Garibaldi a Olmedo a hacer de Garibaldi y Porcel puede ser Anzani. Bien, listo, ya está. Y ya está. Y después te hacemos otra con Franchella y Emilio Dizzi. Sí. Yo ya las veo todas las sagas, las estoy viendo todas. Emilio Dizzi ya se murió, pero bueno. Sí. Y Olmedo y Porcel también. Bueno, pero Olmedo y Porcel son más clásicos, pero Emilio Dizzi como figura, ya estaba medio... Bueno, no vamos a poner eso. Yo el otro día me enteré con mucho dolor, no lo sabía, que Olmedo y Porcel terminaron peleados horriblemente, se terminaron odiando. ¿Sí? Porque Porcel tenía mucha envidia de Olmedo y sentía que Olmedo lo frenaba en su carrera, que sentía Porcel que era mucho más talentoso y que Olmedo era un freno, que claramente no era así. Claramente tenía una opinión de sí mismo totalmente desproporcionada, digamos. Y yo pensé, y claro, todos los grandes dúos terminan peleados. Yo pensaba, Sebastián, que no nos pase eso. Nosotros tenemos que no nos pase, que no terminemos con Olmedo y Porcel, o esta película que son 2 payasos que se terminan matando en la televisión de Alex de la Iglesia, creo que es. No la vi. Es buenísima, bueno. No la vi, sí, ya sé, balada triste de trompeta, como la canción de Rafael. Como la canción de Rafael, balada triste de trompeta. Yo quiero agregar, gracias Guido por traernos este concepto de historia pública, que lo acabo de googlear específicamente y existe. A diferencia de historia pop. De historia pop que lo inventé yo y no existe. Historia pública existe. Comprende un amplio rango de actividades llevadas a cabo por personas con formación en la disciplina de la historia que por lo general son realizadas fuera del ámbito estrictamente académico. Claro. Ese no seríamos nosotros porque nosotros no estamos formados en el ámbito. No estamos formados en la disciplina. Solo leemos un montón. Claro. Exacto. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo, así que vamos a usar pop porque... Claro, porque es nuestro. Y después de todo lo inventé yo. Y además, ¿sabes qué lo inventé? ¿Sabes cuál es mi decepción más grande de haberlo inventado? Que es que yo no quería inventarlo. O sea, yo dije, esto es historia pop. Entonces digo, voy a buscar historia pop a ver qué me sale. Y no salía nada. Y digo, qué bajón. Porque mi sueño era buscar historia pop y encontrarme con un blog que tenía 900 libros de así y irlos leyendo de a uno. Claro. Ese era mi sueño. Lo vas a poder poner en tus memorias.
inventor de la historia pop. Exacto, la vida resuelta. Ese es mi drama, siempre ese es mi drama. Yo digo, quiero ahora algo sobre Antonino Pío, que no hay nada de Antonino Pío, poeta. Y digo, quiero algo sobre Antonino Pío, pero no quiero un coso, quiero historia pop, y no hay. Pégate un tiro, ya está. Esa es durísima la vida de la persona que le gusta la historia, pero no es académico. Es durísima. Y del académico, para que también. El académico también, También, pero... Bueno, gente, bueno, Guido, muchas gracias. Enormes gracias por venir. Favor. Te esperamos para el programa que viene. Rápidamente pasar por algunos temitas muy cortos de Rumbo a la Cancha. Quería decir que el tema de la tortulia que estamos escuchando es, como viene todo este año, la versión de Caravan que nos hizo el gran Quelonio. No nos la hizo, eso que dije está mal. Hizo una versión de Caravan y no la prestaron. Pero no la hicieron para nosotros, la tenían en un disco que lo pueden comprar en bandcamp.com. Después, el tema de Rumbo a la Cancha es de nuestro amigo Canirasta. Muchas gracias. Y le quería mandar un saludo enorme a Rodrigo del podcast Nuestra Generación X, que nos mandó un saludo en su podcast cuando hablaba del último gran héroe, porque lo hicimos acordar de esa película cuando hablamos de AC/DC, Sebastián, no sé si te acordás, porque el último gran héroe tiene un tema de AC/DC, ahora no recuerdo cuál. Big Gun se llama, y aparece en el momento, es cuando el chiquilín se da cuenta que está en una película, porque dice, ¿cómo estoy escuchando esta música? Claro. La banco mucho el último gran héroe. Charles Dance haciendo de Hitman. A mí Charles Dance me encanta. Lo que haga Charles Dance es señor. Es buenísima película. No, es una de esas que si esto es una hora, ¿no? El otro día vi la basura de Godzilla, Rey de los Monstruos. No tengo otro adjetivo para definirla. Basura, pero estaba Charles Dance. Y las escenas que estaba Charles Dance ya me las levantaba un poco. Pero qué porquería, Godzilla, Rey de los Monstruos. Terrible, no sé por qué vi esa película. Bueno, rápidamente decirles dónde nos puede encontrar la gente. Nos pueden encontrar en Radio Camagua, radiocamagua.ui. Nos pueden encontrar en nuestro mail, tortullapodcast.gmail.com. Ahí es donde Guido nos contactó. Nos pueden escribir. Y contestan. Sí, exacto. Y contestamos, es cierto. No, esto que voy a decir es horrible. Teníamos mail atrasado, yo no me había dado cuenta, que yo pensé que era en spam todo. Repasando este año, encontré mail de personas que nos habían escrito hace años, literalmente. Años. ¿tá? Y yo muy compungido les contesté a todos. Le dije, disculpa que me mandaste este mail en el 2018, recién te lo estoy contestando hoy, te pido perdón, nunca me respondieron. Ninguna de las personas que le contesté me respondieron. No sé si nos odian, si nos dejaron de oír, si murieron. Claro. Si murieron. O sea, es terrible, ¿entendés? Pues yo les contesté a todos. Pasó una pandemia en el medio, ¿no? Claro, una pandemia en el medio. Les contesté a todos y no me respondieron. Yo digo, y el silencio es peor que el odio, sí. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasó ahí? Nunca lo voy a saber. Y ahora trato de estar más al día con los mails, porque, claro, se me perdieron en el spam. Y encontré mails del 2018. Terrible, fue terrible. Ese momento fue terrible. Bueno, nada, decirles que pueden comprar nuestra camiseta, que comprarla colaboran con el trabajo de Carl, que la tiene Sebastián puesta. Sebastián, mostrársela a la gente, por favor. La camiseta de la Tortulia Podcast. Me la puse porque hoy hace calor, no sé por qué hace calor en julio. Y yo me la voy a poner mañana para... grados y hoy... Y ahí aprovecho ese otro chivo. Yo me la voy a poner mañana para mi sesión de Twitch, que vamos a hacer de configuración vórtice, twitch.tv/notiren. Estamos haciendo cosas en Twitch. Dije estamos porque usé el yo majestático. Pero no, soy yo solo. Pero mañana justo vamos a estar con Carlos de otro podcast de historia. Vamos en mi ciclo de charlas con podcasters. Vamos a estar hablando con Carlos, que nos va a contar su experiencia haciendo su podcast que se llama Otro Podcast de Historia, con signos de interrogación, donde habla de principalmente paleolítico y cosas de esas. Digo cosas de esas porque me resultan muy difíciles a mí bajarlas a tierra. Cuando no hay narrativa me cuesta muchísimo. Así que bueno, paleolítico y otras cosas de esas. Mañana vamos a estar con Carlos hablando de eso. No, mañana no. Este programa lo están escuchando ustedes desde el futuro. No es mañana, fue ayer, ya fue hace tiempo, no lo van a poder escuchar. Pero si entran a twitch.tv/notiren y se suscriben, le va a llegar el aviso de cuando hagamos estas cosas. Así que tal, no se lo van a perder como que se lo perdieron. Acabas de generar una paradoja de tiempo. Sí, una paradoja espacio-temporal, claro. Terrible. Esto es terrible lo que acabo de hacer. Es horrible, el antipodcast. Por mucho menos a Marty McFly se le borraba la foto. Sí, se le borraba la foto, tal cual. Y Sebastián, y mi amigo Sebastián, tengo que decir que ¿cómo se llama? Dijo que iba a estar en las charlas para podcasters, pero me dijo, Diego, me dijo, sí, pero guardame como plan Z. Si todos te fallan, voy. Porque la gente ya está aburrida de mí. Entonces me dijo, claro, todas las semanas nos escuchan. No se escucha. Entonces literalmente me dijo eso. Guardame como plan Z. Claro, porque cuando te falla alguien, vos sabés que me llamás y estoy, sea cuando sea, en cualquier momento. Sebastián es mi plan Z. Sebastián es mi plan Z. Quiero que lo sepan todos. Lo tengo ahí reservado. Casi te gasto para esto. Pero no te puedo gastar tan rápido. Dije, para cualquier cosa. Sabés que puedo ser tu plan Z. Tipo, exacto. Lo hice.
Lo hice. Me Sebastián terminé Sosa. matando. Necesito una bolsa. ¿Cómo hago acá? Y ahí yo digo, tranquilo, llevo la bolsa, No. yo compro una cortadora y lo vamos sacando en pedazos. No, Sebastián, el cadáver. no. Bueno, Te digo, Seba, se está usando mucho el tema del barril y el ácido. No, Sí. no está Es tan de súper moda la incómodo. cortadora. Eso es cualquiera porque tenés que conseguir el ácido, te va a echar un olor a podrido en tu casa. Diego está en un edificio, Diego no puede descomponer. Eso es de película. Hay que cortarlo en pedazos y sacarlo en bolsas negras que va ya tirando. está. Corten este Claro, en tema. distintos lugares. Corte. Está de mi lado. Corten aparece este nunca tema, más. por favor. Ya Si está. aparece una mano, no saben ni quién es. Perdón, pero venimos de una charla de 5 minutos sobre el pichí. Ya está. Ya avanzamos. Esa puerta ya la cruzamos. Bueno, sigo adelante. ¿Estás hablando del episodio de los cruzados? Claro. Ah, bien. Bueno, ya les dije. Y otro entonces, episodio donde tú con el gesto explicaste cómo El handshake del de pico Chota. se tomaba. Cómo eso era tomaban del pico. Con las manos, se ponían las manos Claro. así y después tomaban. Exacto. Bueno, bueno, entonces la camiseta. La camiseta está en nuestro sitio web. Entran a nuestro sitio web y ahí entran al link a la tienda que es en Redbubble y ahí la adquieren. Ya que hablé de Caravantes, aprovechen a seguir la Ilustrulia, que es el proyecto de Caravantes para ilustrar nuestras historias. Lo pueden encontrar en Pinterest, está accesible en nuestra página web, pero también desde nuestro Instagram, que en todos casos somos Tortuga Podcast, así que ponen Tortuga Podcast en Pinterest, Tortuga Podcast en Instagram, llegan a cualquiera de los dos. Nuestra web, tortugapodcast.wordpress.com, donde está todo lo que tenemos. Nos pueden encontrar en YouTube, somos Tortuga Podcast. No se olviden de darle a la campanita, like y subscribe. Facebook, también somos Tortuga Podcast. Evox, nos pueden encontrar ahí como siempre, somos Evox Originals. Gracias a ellos por darnos esa oportunidad, porque le estamos creciendo mucho gracias a eso. En Twitter somos Tortuga Podcast. Y por último, otro chivo, además de Configuración Vórtice, que ya lo anuncié, mi Patreon, donde tenemos más contenido, patreon.com/no tiren. Y ahí entran y se enteran un montón de cosas, pero no quiero hablar más, así que ya está. Nada más, no tengo nada más, nos estamos despidiendo. Nada, yo qué sé. Seba, Guido, ¿quieren hablar? Seba, ¿te despedís de la gente? Hasta la semana que viene. Igual quiero ver cómo termina la vida de Garibaldi, Sí. que era súper importante. Cuando me dijiste lo de uruguayos orientales, me recordé y fui a buscar la letra entera del himno uruguayo, que es larguísima, que ahí vamos a hacer un programa. Que habla ahí. de Nunca la dice mano. Uruguay. Solo habla de oriental y orientales. Mirá. No es Uruguay. No estamos identificados cuando nacimos como país. Uruguay se llama República Oriental del Uruguay. Claro, no tiene nombre. A partir de la década de la Constitución de 1918. Ah, mirá. Era Estado Oriental del Uruguay. Mirá. Nunca Datos. tuvo nombre. Mi opinión. Bueno, Guido, ¿te querés despedir de la gente? Hasta la próxima. Eso es. Alexis, ¿te querés despedir de la gente? Chao. Chao. Bueno, y eso, nos vamos. Chao.